Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo le va? bien, Qué bueno. Hola José, bienvenido. Renato, bienvenido. Hola, buenas. ¿Cómo han estado chiquillos? Yo cagado de hambre, estoy comiendo de pan. ¿Y usted, tío? No, no tengo hambre. Mm. ¿No habías tomado desayuno? Hace como 10 minutos despierto. Ah, despiertas justo para la clase. Tu, 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 tu. Hola Martina, bienvenida. Hola, profe. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien. Qué bueno. ¿Con sueño o sin sueño? Sí, con sueño. Un poquito. Poquito. Eso. Ya, Martina, ayúdame. Vamos a pasar la lista un momento. Espérame para que pasemos la lista mientras llegan los demás compañeros. Vamos a abrir aquí el Excel y vamos a ver. Hoy día estamos a 21. Oye, se está 21. acabando el mes de nuevo. Ya, deme los nombres, por favor. Ya, el Ernesto Muñoz, Ya, el José Canales, José Canales. Ya, Renato Cid ya, y Víctor Soto. Víctor Soto. ¿Y su apellido? ¿Cómo? ¿El suyo, su apellido? Martina Bustos. Martina. Ahí está, Martina, ya. Veamos si se incorporaron algunos más. Ya está el Nehemías. Nehemías. Ya estamos. Ya chicos, vamos a comenzar entonces. Vamos a ir a su libro. Aquí estamos. Ya, recordar. Pequeño. ¿Ven el libro? Primero que todo. Sí, Sí. profesor. Sí, ya. Espérenme. Cristóbal Morales también se incorporó. Hay algunos más que se están incorporando. Ya, chiquillos. Recordemos qué es lo que hemos visto. Vamos un poquito para atrás. Aquí estamos el libro. Ya vamos a ir viendo algunas cosas. Ya, por ejemplo, empezamos a ver los que eran potencias con base racional y un exponente entero. ¿Qué significa esto? Las siguientes posibilidades. Una fracción puede estar elevado a tres tipos de números enteros. Por ejemplo, puede estar elevado a un número positivo, que lo que hay, ¿qué hay que saber cuando está elevado a un número positivo? ¿Cómo se hace ahí cuando hay un número positivo? Se multiplica las veces que me indica el número. O sea, un 5 se multiplica 5 veces. Otra posibilidad que tengo
que la más fácil creo yo, es cuando está elevado a 0. Si está elevado a 0, siempre es 1. ¿Y qué pasa si está elevado a un número negativo? Bienvenidos, chiquillos, los que se vienen incorporando. ¿Qué ocurre cuando el número es negativo? Ahí Se da Se da vuelta. vuelta. se da vuelta. Quedan 3 medios y ahora queda positivo. Eso es lo que hemos hecho principalmente y es en lo que se basa su guía. ¿Sí? De eso se trata principalmente. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué? Porque estamos hablando de potencias con base racional y exponente entero. Y empezamos el ejercicio. Y aquí habíamos visto ese ejercicio. ¿Qué pasaba con las potencias cuando el exponente era un número positivo? Cuando era 0 y cuando nos daba un número negativo. También vimos, por ejemplo, lo que era potencia de una potencia. Por ejemplo, algo así. ¿Qué pasaba si yo tenía una fracción elevado a un número y después elevado a otro número? ¿Cómo se hacía eso? Algo hacíamos con los exponentes. Manteníamos la base y ¿qué hacíamos con los exponentes? Con esos ¿Se dos que están ahí. sumaban? Ya cerca. Se multiplicaban. Recordemos, ¿cuándo se sumaban? Cuando era una multiplicación. Por ejemplo, 1/3 elevado a 6 por 1/3 elevado a 4. Ahí es lo que ustedes dicen. Vamos a colocarlo acá. Eso sería mantener la base y ahí sumo los exponentes. ¿Y cuándo se dividían? ¿Cuándo se dividen? Siguió. Dejen los micrófonos en silencio. Ahí sí. ¿Qué pasa cuando hay una división? ¿Se resta? Ahí sí se restan, ¿cierto? Me quedaría 1/3 elevado a 6 menos 4. Ahí es un menos y cuando es una multiplicación es más. ¿Sí? Esa es la forma. Ya, eso también lo vimos. Vamos a borrar aquí y vamos a seguir bajando. Vimos aquí los ejercicios. Vimos ejercicio, multiplicación y divisiones de potencia, lo que acabamos de decir. Cuando se multiplican se suman los exponentes. Cuando es división, ahí está, para dividir potencias, ¿qué se debe hacer? Se deben restar los exponentes y se acabó ese primer tema. Ahora nos vamos a ir a un siguiente tema, que es relacionado también con las potencias. El tema es sobre crecimiento y decrecimiento exponencial. Yo igualmente les pediría que idealmente, para que se le haga más fácil acá, ocupe calculadora. ¿Ya? Esto lo vamos a plantear principalmente con problemas. ¿Sí? Aquí vamos a plantear principalmente problemas. ¿Ya? Comencemos entonces. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer? Desde Marcela. No son montones. Uno nomás. Víctor Soto, por favor, ¿me ayuda con la lectura? Víctor, ¿estás? ¿O te Sí, quieres hacer? no quiero. Dale. No. Marcela. Marcela hace un plan de ahorro de modo que cada vez agrega un 20% del dinero que lleva ahorrando. Inicialmente tiene 5.000. En la tabla se muestra el dinero mensual que logra ahorrar Marcela. Ya. Gracias. Mira, comencemos. En el primer mes, digamos en el mes 0, esta persona tiene 5.000 y se coloca como meta
ahorrar un 20% cada mes. Un 20% más de cada mes anterior. Entonces, ¿cómo calculamos el 20%? Bueno, el 20% ¿a cuánto equivale en fracción? 20% 0,2. es 0,2 porque es 20 dividido en 100. O sea, en fracciones 20 de 100 y en decimal es 0,2. Pero si inicialmente yo tenía 5.000, ese es mi 100%. ¿Sí? Si yo le estoy agregando un 20%, significa que yo debería calcular una posibilidad para saber el monto que me va a ir dando aquí. Puedo calcular el 20%, pero el monto final va a ser de un 120%. Ese va a ser mi monto final, que va a ser la suma de los 5.000 con el resultado que me dé ahí. 120%, ¿a cuánto equivale en decimal? ¿A cuánto equivale en decimal? 120%. ¿No es 1,20? Va a ser los 120 dividido en 100. Por eso ahí, Ah, recuerden que el por ciento significa que voy a dividir en 100 partes. Ya veamos, 120 dividido en 100, ¿cuánto les da? 1,2. 1,2. De ahí sale ese 1,2, que está en la tablita. Significa que siempre el monto que esta persona va a generar, comillas, son los 5.000 pesos por 1,2. ¿Pero esto va a pasar una vez? No, va a pasar todos los meses. Entonces, en el primer mes son 0. En el mes 0 son 5.000. En el primer mes, después de que pasó un mes, son los mismos 5.000, pero por 1,2. Al segundo mes, son los mismos 5.000 por 1,2 del mes anterior, por nuevamente el 20%. 1,2. Y aquí se está dando una relación. Voy a hacer lo que hay en la tablita. Tengo 0 y luego tengo el 5.000. Ese es para el mes 0 y para el mes 1 son los 5.000 por 1,2. Vuelvo a insistir, ese 1,2 significa 120%. ¿Por qué 120%? Porque corresponde al 100% que esta persona tiene más el ahorro que se está fijando cada mes, de un 20%. Ese es un nuevo monto. De hecho, ¿cuánto me daría ese monto? Si lo calculamos, ¿cuánto da? Con calculadora, multipliquen 5.000 por 1,2. 6.000. 6.000. Ahí lo voy escribiendo, los resultados. Al siguiente mes son el 6.000 por 1,2. Pero no voy a escribir 6.000. Voy a volver a escribir 5.000 por 1. 5.000 por 1,2. Y este monto, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar de nuevo? Porque todos los meses comienza a generar un ahorro equivalente al 20%. ¿Por cuánto lo tengo que volver a multiplicar? ¿por 1,2 de nuevo? Por 1,2. ¿Sí? Y el siguiente mes, bueno, hagamos el cálculo acá. Esto es 6.000 por 1,2. Ahí está el 6.000. Multipliquen 6.000 por 1,2. 7.200 me dio a mí. 7.200. Fíjense, partió con 5.000. Cuando recién empezó, pasó un mes y ya llevaba 6.000. Al siguiente mes lleva 7.200. Pero ¿cuál es la característica? Que siempre parte con los 5.000 por 1,2 por 1,2. Ahora, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? ¿Por 1,2 de nuevo o no? Por el 1,2. Eso es lo que se mantiene siempre, el 1,2. Y fíjense, si ustedes cuentan el 1,2, ¿cuántos 1,2 hay? Solamente cuenten. ¿Cuántos 1,2 hay? 3. Hay 3. Entonces, fíjense,
¿Qué va a pasar, por ejemplo, al mes 6? ¿Será necesario que yo escriba 3 veces el 1,2? ¿Podrá haber una forma más fácil de escribirlo? Si se están multiplicando, Lo eleváis. lo elevo, potencias. Ahí está. 1,2 elevado a 6. Y si fuera en el mes 10, sería 5.000 por 1,2 elevado a 10. Esta es una forma de escribir el ahorro que está teniendo esta persona. Y estos resultados los podríamos calcular. De hecho, multipliquen 7.200 por 1,2, que sería el resultado del 3. 8.640. ¿8.000? Sí, 640. 640. Entonces esto lo vamos a graficar aproximadamente. Dejen anotar yo los valores acá, que voy a cambiar de pantalla. Son 5.000, 6.000, 7.200, 8.040. Dejen cambiar de pantalla. Vamos a intentar graficar esto. Ya, chiquillos, aquí estamos. Este es el gráfico. Dejen. Vamos a borrar todos los puntos. Me voy a correr un poquito para que se note la gráfica. Ya, por ahí sí. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Por un tema de gráfica, ¿ya? Estos valores que están... Esto va a ser un 2.000, un 4.000, un 6.000. Eso van a estar bien. Pero acá, en vez de 2.000, vamos a considerarlo como unidades. 1, 2, 3, 4. En este eje vamos a escribir los meses. Y en este eje, ¿qué vamos a escribir? El dinero que está juntando esta persona. Entonces veamos. ¿Cuánto es el dinero cuando partió con 0? En el mes 0. ¿Cuánta plata generó? 5.000 o no? ¿Partió con 5.000? Entonces miren, aquí 5.000. aproximadamente 5.000 está por ahí. ¿Sí? Después al mes 1, ¿cuánto generó? 6.000. Sí. Ahí está, 6.000. En el mes 1, 2, en el mes 3 fueron 7.200. Me voy más para arriba, voy a ir por aquí más o menos. Y si fuera en el cuarto mes, ¿cuánto sería? Son 7.200 por 1,2. ¿Cuánto sería eso? 8.640. 8.600 más o menos por aquí. En el mes 5, voy a colocar aquí, vamos a ver hasta el mes 7. 5, 6 y 7. Ya. En el mes 5, ¿cuánto sería? Más o menos. 10.368. Entonces va a ser más o menos por aquí. En el mes 7, Mes 7. ese mismo monto por 1,2. Más o menos van a ser como 12.000. 12.400. Ya, por ahí más o menos. Y 12.400 por 1,2, ya no voy a alcanzar a hacerlo porque llegué hasta el 12.000. ¿Sí? Sí. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que interesa acá? Fíjense, veamos la gráfica. La gráfica es una línea, pero es una línea curva, ¿o no?
Sí. Es una línea curva que va así. Va. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto va decreciendo o va creciendo? A medida que pasan los meses, ¿el monto de dinero aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, Aumenta. ¿cierto? Entonces, a medida que pasa el tiempo, en meses, el dinero va aumentando. Sí, porque aumenta un 20%. 20%. Cuando eso ocurra, chiquillos, cuando una variable y la otra variable, una aumenta y la otra aumenta, entonces ahí estamos hablando de un crecimiento. A esto se refiere con el crecimiento, que es parte de lo que estamos viendo ahora. Vamos a ver más ejemplos ahora. Vamos a volver al libro. Entonces, lo que estábamos hablando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar sobre el crecimiento y decrecimiento exponencial. La gráfica aproximada, si yo lo hago aquí, más o menos, era así la gráfica. Más o menos, si yo hago la gráfica ahora, era así. Partió en los 5.000 y comenzó a subir. Y a medida que va pasando el tiempo, va aumentando el dinero. Eso, idealmente, lo tengo que hacer con una tablita. Avancemos. Veamos otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo más. Y aquí mismo tenemos la gráfica. Dice, una especie de microorganismo que se reproduce en un laboratorio. ¿Cómo? ¿No? ¿Me quieren consultar algo, chiquillos? ¿No? Seguimos entonces. Dice, una especie de microorganismo que se reproduce en un laboratorio se duplica cada una hora. Se duplica cada una hora. Al comenzar se tiene, ¿cuánto? Un microorganismo. Entonces, dato importante, se va a duplicar en una hora. ¿Cuánto hay en un principio? Un microorganismo. No, lo que nos piden hacer es construir una tabla y generar un gráfico. Entonces, ¿qué hay que identificar primero en este ejemplo? Las variables. La variable dice acá, hora. La variable hora es la variable tiempo. O sea, cuando no ha pasado nada todavía, al tiempo cero, ¿cuántos microorganismos hay según el problema? ¿Cuántos microorganismos hay? Uno. Uno. ¿Y qué va a pasar a medida que haya pasado una hora? Se va a duplicar. Duplicar. Pasó una hora, van a haber dos. Pasaron 2 horas, va a haber el doble de 2. 4. Pasaron 3 horas, el doble de 4, 8. Y así sigo. El doble de 8, 16. De 16, 32. De 32, 64. Es decir, a la sexta hora, a la hora 6, van a haber 64 microorganismos. Ahora, ¿qué características tienen estos números? Estos números tienen una característica. Fíjense acá, que yo lo puedo escribir como potencia. Porque el 1 equivale a 2 elevado a 0. El 2 equivale a 2 elevado a 1. El 4, 2 elevado a 2. El 8, 2 elevado a 3. Y así, hasta llegar al 64, que es 2 elevado a 6. Pregunta, ¿hay alguna relación entre los exponentes que estoy obteniendo? ¿Hay alguna relación con algo más? ¿Aparece por alguna parte esos números? El 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6. ¿Aparecen en alguna parte? En las horas. Equivalente a las horas. Bien. Bien, Víctor. Equivale a las horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir hasta el momento? Que en este caso, si hay un microorganismo que se empieza a reproducir a través de la duplicación en el tiempo, entonces hay una relación entre ese número y el exponente.
Si es la hora 4, el exponente va a ser 4. Si la hora es 6, el exponente va a ser 6. Para este ejemplo, recuerden que no necesariamente se va a duplicar, se podrían triplicar. Podría haber otra posibilidad. ¿Sí? Otra pregunta, ¿por qué en la potencia de la base 2? ¿Por Porque se qué? duplica. Porque, Se duplica. ahí está, porque se duplica. Entonces, si yo a este mismo le coloco ejemplo 2, y en vez de poner la palabra duplicar, le coloco triplicar, ¿qué va a ocurrir? Una base que sería el número 3. La base sería 3. Entonces los resultados no sería el 2, sería el 3. Después sería el triple de 3. ¿Cuánto es el triple de 3? ¿Cuánto es? 9. ¿Y el 9. triple de 9? Sí. 27 y así. El triple de 27, el triple. Cambia. Por eso, ¿quién me da la receta de cómo es que ir haciendo esto? Esto es un ejemplo, pero ¿cuál es la receta? Por ejemplo, lo que estaba ahí. De que se duplica cada una hora. Ese es el dato. Partiendo de la hora 0. No hay nada, no ha pasado ni el tiempo y hay un microorganismo. Miren, si esto lo llevamos al virus, por ejemplo, al mismo tema de ahora, al COVID. El COVID, tú vas caminando y se te metió el virus. El virus, no sé, se multiplica, se reproduce. A la hora 0, al tiempo 0, yo voy a empezar y voy a tener quizás una parte del virus. Y este se empieza a reproducir. ¿Cómo se reproduce? No sé, quizás que se quintuplica cada una hora. Entonces, en una hora van a haber 5. Pasadas 2 horas, ¿cuántas van a haber? 5 veces 5. 5 veces 5, 25. Y así comienza. Entonces, fíjense, al transcurso de 3 horas, ya van a haber 125 microorganismos. Ahí no sabríamos, habría que preguntar a la profe de química cómo se reproducen los virus. Ahora, esto lo podemos graficar. Hagamos la gráfica. Cuando uno grafica, siempre tiene que tener dos ejes. En este caso tengo un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal se está considerando el tiempo y en el eje vertical se está considerando el número de microorganismos. Entonces ya sabemos que cuando comienza todo, en la hora 0, hay solamente uno. Por eso estoy ahí apegadito. Después pasó una hora y ahí el doble. Después de 2 horas hay 4. Y ejemplo, a las 6 horas hay un total de 60 y... ¿Cuánto me marca ese? 64. Y si se fijan en la línea que se está generando, ¿qué tipo de línea es? Es una línea curva. Fíjense, yo empiezo a unir los puntos, es una línea curva. A esa línea curva se llama línea de crecimiento. Entonces, podríamos dar respuesta a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué potencia expresa la cantidad de bacterias? El 2 elevado a n. Y aquí le colocan un poquito más, fíjense la siguiente. Dice, si al comienzo hubiera 3 microorganismos, ¿qué expresión representa la cantidad a la hora n? Sabiendo que siempre se van duplicando, va a ser 3 por 2 elevado a n. Si yo parto aquí con un 1, en vez de 1 parto con un 3 y siempre se va duplicando, en vez de 2 van a haber 6. En B4 van a haber 12 y así. Los números cambian. ¿Por qué? Porque depende de cuánto se partió. En este ejemplo se duplica cada una hora. ¿Y al principio cuánto hay? Al comienzo hay solamente uno. ¿Se entendió esta idea, chicos? Sí. Sí. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Veamos si alcanzamos a ver un ejemplo más. Ya, por aquí vamos a dar solamente la introducción. Dice, hay una pelota
hay una pelota que se deja caer de 2 metros de altura y luego de cada rebote alcanza cierta, en el fondo comienza a disminuir su altura a medida que empiezas a dar el bote, ¿sí? Hay una pelota, la tiro, de un bote, de un bote, de un bote, y cada vez la pelota llega al suelo y no sube más la pelota. Eso es lo que me está indicando. ¿Qué es lo que se está dando? Que esto es la séptima, cada 7 décimas partes, ¿sí? 7 décimos, cada 7 de 10. O sea, a medida que yo tiré la pelota, después su altura llegó a 7 décimos, luego 7 décimos, 7 décimos, 7 décimos, 7 décimos, 7 décimos. Hasta que en un minuto la pelota ya no va a dejar de rebotar. ¿Qué ocurrió entonces? En la cantidad de rebotes. Al principio comienzo con 0 rebotes y la altura es la máxima, 2 metros. Después, al haber un rebote, ya la altura no son los 2 metros, son 1,4. ¿Cómo llegó a ese 1,4? ¿Cómo paso del 2 al 1,4? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Cómo llego del 2 al 1,4? Sabiendo que son 7 décimos. Multiplico por 7 décimos. Multipliquen 2 por 7 décimos. ¿Cuánto les da? 2 por 7, 14. 2 por 7, 14. Dividido en 10, 1,4. Y así sigo. Ese es mi nuevo resultado, 1,4. Hubo un segundo rebote. ¿Qué va a ocurrir? El 1,4 lo multiplico por 7 décimos. Multipliquen 1,4 por 7 décimos. O multipliquen por 0,7, que es lo mismo. 1,4 por 0,7. ¿Cuánto les da? Con calculadora para que sea más fácil. 0,98. 0,98, que es el número que está ahí. Si me voy al tercer rebote, la altura va a ser de 0,686. Al cuarto rebote, 0,4802. Y así yo puedo seguir, dependiendo del número de rebotes que exista. ¿Y cuál es la relación que hay siempre? Que al ser constante lo que va disminuyendo a medida que pasa cada rebote, yo tengo que ese es un valor 7 décimos que equivale a una potencia. Parto con el 7 décimos elevado a 0 porque hay 0 rebotes. 7 décimos elevado a 1 porque hay un rebote. 7 décimos elevado a 2 porque hay 2 rebotes. Y así puedo llegar hasta el 7 décimos elevado a 4 cuando hayan 4 rebotes. Y la pregunta, ¿por qué coloco un 2 al principio? ¿Por qué habrá un 2? ¿Por qué todos parten con un 2? ¿De dónde saldrá ese 2? Ese 2 sale de el inicio. El 2 Recuerden que metros de siempre hay que altura. considerar un inicio. El inicio son 2 metros, que equivale a la altura inicial. Gracias, Víctor. Lo dejamos hasta acá por hoy. La próxima semana continuamos y profundizamos un poquito más en esta idea. Chicos, Ya, es profe. todo por hoy. Veamos las personas que llegaron al final. ¿Quién me ayuda con la lista? Martina, ¿me puedes profe. ayudar? Ya. Ya, dale. El Vicente Guzmán, Ya, el Aarón Vázquez, ya. el Ok. Álvaro Caro, Caro. Ya, Antonia Rivera, ya, Antonia Sepúlveda, ya. el Cristóbal Morales, Cristóbal Morales, Cristóbal Uribe,
Ya. Ignacio García, Ignacia García. Ya. Yael Espinosa, Yael Espinosa. Martina Llanos, Martina Llanos. Ya. Matilda Marambia, Ya. el Nehemías Yanquín, Ya. Regina Marambio, Ya. la Sofía González, Sofía González. y el Yecho Herrera. Ya. Le agradezco. Chicos, Ya. ahora sí, que estén muy bien, cuídense. Que Chao. estén muy bien. Chao, Chao, profe. chiquillos. Cuídense. Chao, Chao. profe. Ya Chao, profe. fue un poquito más rápido. Que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao, José, Yaeli, Nehemías, Cristóbal, Ernesto. Que estén bien, chiquillos. En un ratito más les subo Chao, la profe. clase. Chao, chao. Cuídense.